Hay magia en todas las cosas, y aquellas personas que creen en la magia están destinadas a encontrarla. Yo soy Jimé Simadoro y este es un espacio en donde te invito a hacer magia y a ver la vida a través de ella. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Libera tu Magia Podcast. Estoy súper contenta, emocionada, agradecida, un poco nerviosa también entré a este espacio porque tengo una invitada súper especial en el día de hoy. A mí me hace mucha ilusión que ella esté acá. Más que nada porque yo la sigo hace tiempo ya en redes sociales. Me gusta mucho su forma de compartir, sobre todo el tarot, que siento que es algo que nos une muchísimo. Así que no quiero spoilear antes de que ella se pueda presentar quién es, pero le voy a dar la palabra a Marina para que se presente, para que les cuente quién es. Seguramente hay algunos y algunas de ustedes que ya la conocen. Así que bienvenida, gracias por estar acá. Gracias. Hola hermosa, un placer. Muchísimas gracias por invitarme. El placer también es mío porque también te sigo y me encanta tu trabajo y me conecta muchísimo. Y sinceramente es un placer estar aquí, poder compartir contigo todas las cositas que tenemos en común. Mi nombre es Marina, me dedico al tarot, tarot más terapéutico, con enfoque más pues hacia el interior, más transpersonal. También hago terapia transpersonal. Trabajo mucho la sombra y la niña interior. Y bueno, pues aquí estamos para compartir y aprender y pasar un buen ratito. Tengo que decirte dos cosas. Primero le voy a contar a las personas que tuvimos una charla hermosa recién y que vamos a retomarla porque dije, wow, no la estamos grabando y Marina desplegó todo su potencial acá arriba de la mesa, así que vamos a volver a retomar eso. Y por otro lado, esto es personal, yo adoro tu acento, adoro el acento español. Digo, tiene como un, no sé, como algo ahí, como un cantito divino, así que nada, eso es re personal, porque capaz alguien más lo siente. Pero bueno, vamos a retomar nuestra charla. Vamos a empezar entonces, quizás si querés, podemos ahondar un poco en cómo llegaste para conocerte un poco más antes de desplegar nuestra charla de café, té, mate, agua. ¿Cómo llegaste a este mundo? ¿Qué hacías antes? Un poco más de tu historia. Claro, pues yo me dedicaba a algo totalmente diferente, nada que ver, muy superficial comparado con esto, pero he estado 12 años dedicándome a la moda y a la publicidad. Maquillaba para revistas, publicidad, cine, viajaba mucho. La verdad que tenía una vida muy activa, muy a tope, pero muy vacía interiormente. Y yo desde muy pequeñita siempre he sido muy profunda, muy intensa. Soy doble escorpiana, imagínate, luna Se en te ve, acuario. se te ve. Y amaba como toda la parte oscura de la vida, por así decirlo. Me encanta la parte oscura, la sombra, lo que es la parte que le cuesta un poquito más a la sociedad por cómo no la han vendido, ¿no? Entonces yo tenía muchísimas brujas de colección, libros de hechizos. Me acuerdo que mi madre me ayudaba como a decorarlo todo para poner los libros de brujería antiguo, para tal. Era como me apasionaba toda la parte más profunda de la vida y la fui dejando un poco atrás por las distintas experiencias. Bueno, mi madre murió, mi padre es una persona que es un poquito pues más material, menos emocional y bueno, pues tú sabes, una niña quiere tener contenta a papá y se va por otras ramas y al final pues dejé de conectar conmigo, con mi esencia. Y hará 7, 8 años atrás dejé la moda, dejé toda la vida que tenía en Madrid y me fui a México, me fui a Costa Rica, estudié chamanismo, estudié tarot en México y empecé a conectar me fue llegando, ¿vale? Porque sinceramente estaba súper perdida, no tenía ni idea qué hacer con mi vida, sabía dónde no quería estar, pero no sabía dónde iba, realmente era el loco en el tarot, era la carta del loco y empezó a llegarme, o sea, di un salto de fe donde no sabía ni siquiera dónde ir ni qué hacer y empezaron las sincronicidades. Bueno, pues llegó una cosita por aquí, otra cosita por allá y empecé a profundizar en lo que, bueno, en mi mundo interior, a esa transformación que necesitaba un poquito más escorpiana, un poquito más espiritual. Y ahí en México pues empezó todo. Empecé medicina en natural, ayahuasca, tarot, pues chamanismo. Muy, muy increíble todo, la verdad. Ahí empezó todo hace 7 años y también estudié terapia transpersonal en España
psiconeuroinmunología 3 años, o sea, como que empecé a tope, pero todo realmente era para mí, ¿eh? O sea, no tenía intención de ser terapeuta, ni tarotista, ni nada que ver, o sea, todo era un proceso interno para autodescubrirme, pero me di cuenta que eso también lo podía enseñar y compartir y bueno, una cosa fue llevando a la otra y hasta el día de hoy que acompaño a personas dentro de mi propio proceso, porque yo no dejo de ser un proceso. Así que, Me impacta un montón porque mientras que ibas contando tu historia, yo digo, wow, me veo súper reflejada, es como si contaras la mía. Un poco como que incluso lo de mi mamá desde muy joven estudió psicología y después se dio cuenta que había algo más, que quería seguir como profundizando y siguió con todo el tema de las terapias holísticas. Y yo no lo sabía, yo quería también contentar, en mi caso era más a mi abuelo, que él me había como llevado por el camino de, y estaría bueno que estudiaras esto, lo otro. Estudié licenciatura en Administración de Empresas, trabajé 8 años en finanzas, claro, y ni idea del tarot, ni idea de nada. Justo en uno de los episodios hablando de intuición, no escuchaba tampoco mucho la palabra intuición. Para mí era como razón, ¿no? Como lo que veo está y lo que no, no existe, básicamente. Y también un poco me sentía súper identificada en esto de cómo la vida nos va llevando hacia nosotras mismas en realidad, porque cuando empecé con el tarot tampoco lo hice para leer el tarot a otras personas, más sí para a ver cómo puedo conocerme más. Y creo que hasta el día de hoy un poco sigue este proceso de quizás yo lo siento así, hago las cosas como para mi crecimiento, para mi evolución, y las comparto porque es como, ¿cómo no voy a compartir esto? ¿No? O sea, ¿cómo no voy a permitir que otras personas descubran el poder del autoconocimiento, la evolución, de encontrar incluso, también tengo como mucha profundidad, me gusta muchísimo el trabajo de sombras, porque creo que estaría buenísimo incluso saber de esto. A mí me hubiese encantado saber de esto cuando era más chica, por ejemplo, ¿no? total. Em, y me parece una herramienta súper poderosa. Pero bueno, nada, te escuchaba hablar y digo, wow, Marina, tipo, tenemos como vidas muy similares, incluso estando tan lejos, porque estamos cada una en una punta del mundo. Para la energía no existe el tiempo ni el lugar, o sea, al final somos frecuencia, vamos vibrando y me pasa mucho, me escriben muchas chicas en Instagram como, ay, conecto mucho con lo que dices, estamos súper lejos, ¿cómo puede ser? Y es como es que da igual, hemos nacido una en Argentina, otra en España, pero estamos conectadísimas y nos gustan las mismas cosas y es genial que ahora podamos compartirlo. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, yo quiero retomar a la conversación que estábamos teniendo antes, que me parecía súper linda, que es un poco de cómo vivimos, como querramos llamarlo, ¿no? Brujería, cómo vivimos nuestro ser en definitiva, cómo vivimos nuestras prácticas, cómo vivimos nuestro contacto con el esoterismo, también con las terapias en general, en nuestro cotidiano. En tu caso, por ejemplo. Pues a mí siempre me ha apasionado como las brujas, el arquetipo de la bruja, pero más desde, no desde un lugar como, porque luego sí que investigando, cuando he ido madurando lo que es el concepto de bruja, sí que es verdad que la brujería también se vive mucho desde la santería y desde la parte un poco más turbia. Y ese tipo de bruja también existe, porque además a mí me llega mucha información a Instagram como mi amiga le vende sangre a no sé quién, y es como, a ver, o sea, Mm, todo bien, pero no es el tipo de bruja al que yo me acerco. Yo siempre he sido, igual podía ser hasta un poco más comercial, cuando era pequeña veía Embrujadas, Sabrina, cosas de brujas, todas estas cosas, y era como, a mí me empezó a entrar todo lo que es el tema de la brujería y sí que puede ser desde un lugar un poco más comercial, pero lo que me di cuenta al final que es un arquetipo de poder, una mujer fuerte, una mujer que es capaz de manifestar lo que sueña, la vida que sueña y está en contacto con las leyes universales.
Entonces, a mí me gusta mucho en mi día a día, pues estar en contacto con la naturaleza. Yo, como te comentaba antes, no trabajo mucho lo que son el tema de las plantas y los elementos simbólicos, trabajo más con el subconsciente, con las visualizaciones, con la energía, pero sí que es verdad que tengo pues mi pequeño altar con mis piedritas, con mis plantas, mi baúl con todas las cositas simbólicas para crear rituales. Y me gusta mucho como poder conectarme a la magia de la vida, a la energía de la vida. Uy, perdón, que ha entrado un super bicho. Es que Vi vivo en algo ahí de la de la costado y dije, naturaleza. wow, hablando de naturaleza, acá estamos. Y sí, y bueno, ya me fui. A ver, cuéntame tú, cuéntame más. A mí me gustaba cuando reflexionábamos juntas antes de empezar a grabar, porque creo que es interesante para quienes nos escuchan. Yo también tengo como mucha comunidad de brujas que se están encontrando, ¿no? Que llegan y de repente, ok, esto que está sucediendo en mí que aún no comprendo bien, pero resulta que me siento atraída por este mundo de poder, como decías vos recién, ¿no? Yendo al arquetipo que nosotras encarnamos, que es un arquetipo muy similar, más allá de que nuestras prácticas diarias quizás sean diferentes porque tenemos diferentes culturas y vemos la vida de manera diferente. Sí, también soy de las brujas que tienen muy en cuenta eh, la ley de causa y efecto y siempre estoy tratando de hacer el bien y siempre enfoco mi brujería en lo posible en amor, ¿no? Que es como siento un poco lo que engloba todo y cómo me sale hacerlo. Entonces también me pasa mucho que a veces cuando recibo esos mensajes o ese tipo de preguntas, simplemente respondo que no es mi forma de manifestar mi magia. Pero sí me interesaba tocar el tema que estábamos tratando al principio de esto de que nos sentimos brujas solitarias de alguna manera, más allá de que tenemos culturas diferentes y que muchas veces podemos encontrarnos en grupos, como hablábamos, círculo de luna llena, tenemos prácticas como, y vos me contabas esto de nómade, ¿no? Y cómo de repente tu práctica va mutando a medida que te vas moviendo. Eso también es súper interesante porque creo que hay muchas chicas, muchos chicos que sienten que de repente tienen que pertenecer a un espacio, a un grupo, a una tribu, y está bueno, obviamente es una forma de expandir, pero también hay una práctica que es súper personal y está bueno poder sentirme en magia y, y en completitud y en comodidad conmigo misma. Claro, o sea, como te comentaba antes, yo como viajo mucho y soy muy nómada, incluso yo que me crié en un pueblito muy pequeño, nunca he podido tener un grupo de amigas, de brujas, por así decirlo, como para poder compartir pues círculos de luna llena, pero juntas, no presencial, como poder hacer rituales juntas, porque al final la idea de compartir juntas o juntos es más el hecho de que la energía se amplifica, ¿no? Entonces la manifestación como se puede manifestar pues desde una energía mucho más potente. Pero sí que es verdad que al viajar tanto de aquí para allá, no suelo tener unas amigas fijas, mis amigas siempre van rotando, tengo que empezar de vuelta a conocer gente, entonces pues normalmente mi práctica es bastante personal, o sea, en mi altarcito con mis cositas, cerebro la rueda del año y me gusta mucho, sobre todo conecto mucho con la parte más lo que se llama Halloween, sewing en brujería y Yule y todo esto y me encanta y hago mis pequeños rituales, pero sí que lo hago de manera bastante personal, básicamente porque no tengo un grupo con el que poder compartir. Ahora, como hablábamos antes, gracias a ser online, pues sí que podemos hacer círculo de luna llena, podemos juntarnos desde otros lugares y se amplifica todo, ¿no? Pero normalmente todo lo que viene a ser toda mi práctica ha sido muy, muy personal siempre, siempre. Investigando mis libritos, mi tarot, mis cositas, pero muy, bastante mía. ¿Cómo es un día en la vida de Marina? Un día, bueno, un día de trabajo o un día de... Los dos, los dos. Un día, bueno, pues mira, me levanto temprano, hago yoga, yo hago mucho yoga, tengo una práctica de yoga diaria, hago yoga, hago meditación todos los días, yo hago meditación trascendental desde hace 9 años, ahora estoy con la meditación meta, que es una meditación budista,
Entonces hago yoga, meditación, desayuno. Si tengo que trabajar, trabajo, que tengo bastante trabajo y bueno, súper agradecida. Y bueno, después al final del día pues hago otros estiramientos, leo un poquito, bastante, en mi día a día rutinario es bastante tranquilo y cuando así tengo un día para mí pues sí que me gusta más pues me hago el tarot, reflexiono, como trabajo mucho la sombra, hago mucho trabajo conmigo sobre la visualización de la sombra, hago mucho trabajo personal conmigo misma todas las semanas, o sea, yo todas las semanas estoy haciendo tarot, sombra, todos los días voy a la naturaleza, seguro, escribo en la naturaleza porque amo conectar con la sutileza de la madre, de la creación y voy mucho y bastante solitario, he de decir. O sea, sí que me doy cuenta, tengo pareja, vivo con mi pareja y es maravilloso, pero sí que es verdad que él está también a sus cosas y como recién nos acabamos de mudar a un sitio nuevo, pues lo que más me relaciono es con mis amigas al WhatsApp o redes sociales, pero bastante solitario. Sí, sí, sí. Sí, también me siento identificada con eso. También vivo con mi pareja y lo que sí me cuesta realmente acá en donde yo vivo, que es un tema que siempre me planteo, es el contacto con la naturaleza, porque acá donde yo vivo es plena capital, por así decirlo, es todo edificio, todo asfalto. Y sabes que muchas veces me planteé esto de, en algún momento yo me voy a ir a vivir a otro lado, pero a diferencia de lo que vos contabas, de esto de poder llevar una vida nómada, yo soy bastante arraigada. La realidad es que hoy por hoy no, siempre viví acá, ¿no? Mm. Como ¿Dónde nunca vives? vivo ¿Dónde vives? en Capital Federal, en Buenos Aires, o sea, en el centro, o sea, no en el centro de Buenos Aires, porque el centro de Buenos Aires es más caótico, ahí donde está la 9 de julio, pero acá en donde yo vivo, básicamente vivo en una avenida, o sea, pasan transporte público todo el día, siempre hay gente, hay mucho comercio. Entonces es como salir y de repente la naturaleza más cerca es la plaza de 2 cuadras, pero también está llena de gente. Entonces es un poco como que eso es algo que yo vengo trabajando mucho en mí, porque en esto de la práctica solitaria, que yo bueno, como buena capricorniana que soy, la práctica solitaria a mí me encanta, me hace sentir muy cómoda. Tengo momentos también y creo que, ¿sabes qué? Me parece que cuando somos más conscientes de nuestra energía, y eso es algo que yo me di cuenta respecto de la Jimena que era cuando trabajaba en empresas y la Jimena que soy hoy, también le damos como mucho lugar a nuestras prácticas en soledad y nuestros espacios en soledad, porque es como que también es una especie de recarga energética y tenemos momentos para compartirnos y momentos para estar con nosotras mismas. Creo que es súper necesario un equilibrio entre Súper. las dos cosas. Y para mí es esencial porque yo me paso el día trabajando con personas y me paso Ujú. el día sosteniendo a personas. O sea, que amo, es mi trabajo, es lo que he elegido, pero sí o sí necesito después, incluso no hablo ni con mi pareja. Yo termino de hacer un curso o termino mi día y mi pareja ya lo sabe y me respeta el espacio para que yo me pueda ir a descargar a la tierra. O sea, de hecho voy mucho a la naturaleza precisamente a eso, a descargar la energía que no me pertenece, que me sobra y necesito esos espacios de soledad, si no es que trabajar con personas, sostener energías y después relacionarte mucho con personas, para mí sería un caos energético increíble, que me viene la carta del 5 de bastos, es como, Sí. como sería muy loco. Entonces, yo necesito sí o sí vivir en la naturaleza y en silencio y con pajaritos. Y así sí soy capaz de sostener. Me acuerdo que si yo viviese en Madrid, en una capital grande, creo que me enfermaría, que es lo que lo que me pasó en su momento, que acabé enfermándome de tanta, tanta, tanta energía. Y es como, ok, si voy a sostener a personas, me tengo que ir a un lugar que me sostenga a mí también. Y la naturaleza, a mí personalmente, me sostiene y me recarga y el río me limpia. O sea, para mí es esencial hoy por hoy. Hermoso, hermoso. Mientras que contabas, yo igual recordaba, ¿no? Como, no sé bueno, vos contabas tu experiencia en Madrid, pero yo recordaba como cuando era más joven, no era consciente de todo eso. Entonces quizás recuerdo a la Jimena que salía todos los fines de semana o tenía esa vida como muy ajetreada, de repente todo el tiempo socializando y esto, ¿no? Como después no me sentía bien, no me sentía cómoda.
no me conocía bien, como no sabía bien quién era. Y digo, qué mágico, hoy por hoy yo reflexionaba en cuántas personas más jóvenes llegan a los cursos de tarot, los espacios que, no sé, que se brindan desde este lugar de autoconocimiento. Y digo, qué importante, ¿no? Como poder tomar conciencia de la energía personal y de cómo se mueve la energía y de que somos energía y tenemos poder y cómo lo movemos en la vida de más jóvenes. Me parece súper constructivo desde ese lugar. Pero bueno, Vamos, quiero que hablemos de tarot. vamos, vamos, ¿Qué es vamos lo con qué es tarot. lo que más nos une? O sea, nos unen un montón de cosas, obvio, y creo que nos unen más de las que podemos hablar en un episodio de media hora. Ya tendremos nuestros espacios, ya serás invitada al Círculo de Luna Llena como coanfitriona, anfitriona, porque me parece hermoso desde el lugar en el que vos lo compartís y creo que tenemos muchas cosas en común. Pero sí me gustaría hablar de tarot, meternos un poco más en eso. Por supuesto. ¿Qué te gustaría contar de tu experiencia personal? Porque, a ver, hablar del tarot desde un lugar más teórico, creo que podemos hacerlo en cualquier lado. Lo que yo aquí quiero saber es quién es Marina con el tarot, cómo el tarot traspasa a Marina en su vida diaria. Ok, pues la verdad que el tarot fue una herramienta que yo, bueno, yo siempre había tenido las cartas desde hace años, pero lo típico que te regala una amiga, nunca me había interesado realmente por decir, voy a echarme el tarot o voy a comprarme un tarot. Nunca, o sea, realmente era algo que me llamaba la atención, pero estaba ahí y lo utilizaba, pero mirando el librito, como cosas muy simples, pero se dio que me llegó de una manera y en un momento de mi vida que te juro, solo tenía la cuenta bancaria, el dinero para el curso de tarot, o sea, no tenía nada más, no sabía cómo iba a sobrevivir al mes que viene, pero sabía que tenía que hacerlo. Fue como un auténtico llamado, pero llamado literal, o sea, es tu momento de estudiar tarot. Y le hice caso. Y fue increíble, o sea, increíble como que de repente empecé a conectar con el mensaje del tarot, con la llamada del tarot, con los arquetipos, empezaron a, como empecé a reconocerlo, como que ya lo conocía de otras vidas, como que ya tenía una conexión con esta herramienta, pero no entendía muy bien, o sea, la vi muy sagrada, la vi muy bella, o sea, me parece, yo conecto mucho con la belleza, ¿vale? Para mí la belleza es algo, yo creo que por eso también estudié moda, porque era una belleza más superficial, pero era belleza. Y después me he dado cuenta que me acuerdo que me decía mi terapeuta, Marina, tú has venido a embellecer almas, no caras. Y yo, ay, es verdad, ¿no? Fue como muy guay esa revelación. Y, y el tarot lo veo y sus imágenes, el misticismo que tiene, lo sagrado que es, me conectó mucho ya de primeras por la imagen, ¿vale? Una parte más superficial, pero cuando empecé a trabajar con él, vi que era como un campo de posibilidades que me despertaba mi parte creativa, porque el tarot, bueno, como tú sabes, o sea, no es fijo, ninguna carta es fija. Evidentemente tiene una base, ¿no? Como hablábamos, el 5 de bastos puede hablarnos de conflictos y caos energético, pero dependiendo con la pregunta, con el contexto, se puede expandir a un montón de posibilidades, con lo cual el tarot a mí me hace sentirme conectada, conectada con la parte más sagrada, con la parte más mística y profunda de la vida. Eso, incluso yo estudié astrología antes que tarot. Pues no, o sea, lo que la astrología me gusta, pero cómo me entró el tarot fue como algo muy diferente, todo lo que me despertaba. Entonces, y la astrología también te conecta con una parte muy profunda de la vida, ¿no? Muy arquetípica. Pero el tarot me traspasó bastante, pero y con esa parte que te dije un poquito más oculta, más oscura, más, no sé, un poco más mística que la astrología me pasó. Y me ayuda muchísimo en mi día a día. Yo real tengo aquí mi baraja, o sea, trabajo con el tarot todos los días para mí y no sé si todos, pero prácticamente he estado trabajando mucho con él. Y por un año me estuve sacando una carta al día y escribiendo intuitivamente lo que para mí significaba para conectar con cada carta. O sea, me parece una herramienta que me conecta con la belleza, con la profundidad, con el misticismo y con algo, no sé, algo muy profundo en mi interior. Es que realmente me traspasa, me da profundidad. Me encanta, te escucho y me escucho.
Es como, wow, hasta usa las mismas palabras que yo y vive en la otra punta del mundo. Es increíble. Pero también me pasa un poco esto, sobre todo la primera vez que me acerqué al mundo del tarot, me compré yo un mazo de tarot porque siempre fui muy disruptiva. A mí siempre me gustó cuestionar. Entonces me decían esto cuando recién me acerqué y yo me anoté en un curso también muy intuitivamente, como que de repente apareció y fue como, siento que hay algo acá que yo nada que ver, en ese momento trabajaba en finanzas, ¿no? Pero digo, siento que hay algo acá que, ¿qué onda con esto? Y me acerqué y me anoté a ese curso que en ese momento era solamente arcanos mayores, porque esa maestra enseñaba solamente arcanos mayores. Y leía mucho en internet esto de el primer mazo te lo tienen que regalar y esto y lo otro. Yo dije, yo me lo voy a comprar, o sea, ¿qué me lo van a regalar, no? Siempre me moví desde estos lugares como muy en contra de, a veces obviamente aprendí de eso, pero otras veces el aprendizaje fue como, ok, está buenísimo habérmelo comprado porque lo hice a conciencia, este me gusta, se siente como, no sabía qué iba a pasar, llegó a mi casa, lo abrí y dije, yo no sé qué pasa con esto, pero es como si sintiera que esta herramienta, estas cartas que están adelante mío, vienen de otro lugar. Es como si yo ya las hubiese abierto en otro momento, como si ya las hubiese tenido en la mano, como si entendiera o comprendiera, no con la mente, como si comprendiera a un nivel más profundo lo que vienen a decir y aún no sé nada de esto. Aún no había empezado el curso, apenas había leído un poco las páginas del librito y es como, yo veo esto y a mí este diablo no me está dando miedo, ¿no? Como me está como llevando a observar qué quiere decir en mi vida o el arcano sin nombre o la muerte. Esto, tipo, me parece súper profundo esto. Y lo primero que sentí es, esto me comprende, ¿no? Qué bueno. Como tantos años que me he sentido como incomprendida quizás, porque decir, obviamente no estaba acostumbrada a ir a las profundidades. Quizás si yo iba un poquito más profundo, a veces la sociedad misma te saca de vuelta para arriba, ¿no? Como decir, esas partes son un poco incómodas y como solemos huir un poco de la incomodidad, porque, bueno, nada, somos seres humanos y así un poco que también aprendemos de eso. Abrí el mazo y dije, este mazo, estas cartas me comprenden. O sea, hay algo acá que me está entendiendo. Qué Y bueno, ¿eh? me pareció súper profundo y después de ahí como que nunca paré y hasta el día de hoy incluso siento que probablemente también te pase a vos y creo que le pasa a todas las personas que comparten tarot desde un espacio curso o compartiendo desde un lugar de enseñando, yo siempre digo, más recordar que aprender, ¿no? Porque es como... los arquetipos están dentro de todos nosotros y todas nosotras. Es solo cuestión de a veces de necesitamos que otras personas los espejen y ver qué pasa con eso. Pero creo que nos pasa a vos, a mí y en general, nunca se deja de recordar el tarot. Como, ¿no? O sea, Totalmente. Y se ve. me ha encantado eso que has dicho del tarot me comprende. Me he sentido súper identificada. Nunca la había visto desde ese punto y ahora que la acabas de decir, es verdad que es como sentirme en casa. Es como que de repente siento que hablamos el mismo idioma. Ujú. Eso es. ¡Hala, qué interesante! Lo acabo de Eso pensar, es. te lo juro. Pero lo acabo de sentir ahora, lo acabo como de aterrizar. Es como que de repente dentro de toda esta sociedad, de todo este mundo que va a tanta velocidad, que nos desconectan tanto de nuestra parte más salvaje, más sagrada, más profunda, de repente veo el tarot y es como que siento que hablamos el mismo idioma, que venimos de un mismo lugar y que tenemos mucho que ofrecer juntos. ¿No? Porque, wow, qué bonito eso que has dicho, total. Y aquí lo que hablábamos antes, que también era muy divertido, que en España, a diferencia, bueno, en Latinoamérica no lo sé, igual también, pero aquí el tarot está visto como una burla. O sea, realmente aquí no está visto ni siquiera como, ay, eso es magia negra, es ocultismo, es santería, es como, no, tú aquí, o por lo menos donde yo me muevo, ¿vale? Porque ya te digo que igual a otras personas sí les ocurre esto, pero desde que yo soy pequeñita hasta el día de hoy, toda mi vida el tarot está relacionado con el cachondeo, o sea, con la broma, con la estafa, mira, te comentaba antes que había un programa, creo que era Canal Plus o algo así, que como a las 3 de la mañana salía el típico tarotista, llama al 900 y te digo tu futuro y te diré si esta persona va a volver o entonces, claro, todo el mundo se reía de eso. Era como, qué vergüenza, lo que es la magia, el tarot.
todo en España es como, se ve muy bajo, como muy vergonzoso, como algo muy de burla, como es todo mentira y estafa. Entonces, claro, cuando yo ahora he empezado a ser, bueno, ahora no, hace unos años empecé a ser tarotista y a comentarlo, la gente me miraba como diciendo, pero vamos a ver, ¿cómo que tarotista? ¿Eso qué es? O sea, como que se reían de mí, ¿no? Y mi círculo también, porque, o sea, mi círculo más, mi padre, mi tal, como diciendo, pero vamos a ver, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, ¿eso qué es? Y eso no te va a llevar a ningún lugar. Y claro, yo sé que en Latinoamérica, por lo menos, o cuando yo viajé a México, o en Chile, en ciertas cosas, vi como que estaba más relacionado con la santería, con lo oscuro, con la magia negra, con esa parte de lo que hablábamos de vender sangre, de hacerle amarres a otras personas, que es una parte más oscura, ¿verdad? ¿No? Sí, bastante. Creo que también tiene bastante de, ojo, tiene un poco y un poco, también tiene un poco de esto de, de la burla y el chiste, sobre todo capaz en redes sociales o en espacios que se lo abarca de esa manera, ¿no? Un poco también se le da ese marco, entonces es como hasta un poco obvio después que despierte esas situaciones en las personas, pero sí es verdad que siento que se lo ve más desde el miedo que desde la burla. Acá, por lo menos en Argentina, donde estoy yo, recién ahora estamos hablando más de esoterismo, más de tarot, más de ocultismo, me parece mágico, pero aún hay mucha resistencia. Acá también hay mucha religión. Eso no está ni bien ni mal. Yo siempre comparto esto de me gusta. Hoy no me siento como parte de ninguna religión, más allá de que he estudiado en colegio católico, entonces he tomado la comunión y he ido a la iglesia muchas veces. Hoy me siento como no parte de ninguna, más no juzgo tampoco. Es como que me gusta aprender de las religiones, ver cómo se manejan las personas, ¿no? Con la fe, porque en definitiva es contacto con divinidad, independientemente de cómo cada uno y cada una lo enfoque. Yo siento también que el tarot es contacto con divinidad. Muchas veces cuando me preguntan esto de la adivinación, adivinación es contacto con divinidad, en definitiva. Entonces, tiene que ver con el contacto con la divinidad que habita en mí, no solamente esa divinidad que está afuera, sino como eso repercute y se mueve dentro mío. Y sí pasa acá que creo que como el conocimiento es poder, quizás hay un beneficio también de verlo con miedo o de generar incluso esos miedos, ¿no? Como lo oculto, de repente si te metes ahí entonces es antirreligión o de repente, ¿no? Como generar brechas y abrir como polos, ¿no? En esto que hablabas antes de la meditación, si no me equivoco, meditación meta, nombraste, ¿no? Bueno, un poco el ejercicio del camino del medio también, ¿no? De no irme constantemente a los polos opuestos. Bueno, en la sociedad muchas veces, consciente o inconscientemente, creo que más inconscientemente, un poco por la vorágine y por la vida misma, tendemos a irnos a los polos. ¿Viste? Eso pasa en España, en Argentina o en cualquier lado. Y es como de repente, si esto es oculto, entonces es oscuro porque, ¿no? Y asociamos, lo oscuro es malo y ¿de dónde sacamos eso? ¿No? Como en la oscuridad hay mucho poder también. En el trabajo de sombras, viste que asociamos enseguida la sombra como eso negativo. Capaz en la sombra está mi extroversión, por ejemplo, yo soy muy introvertida y quiero captar esa cualidad o característica. Bueno, que estoy esperando para ir a tomarla, ¿no? Pero esas asociaciones hacen que, por lo menos acá, en donde yo vivo, creo que es bastante como desde el miedo, sobre todo cuando tenía el local que te contaba, ¿no? Alguien entraba y mencionaba la palabra brujería. Para mí brujería es magia, es poder interno, es como, ¿no? Por como yo la practico, sé que hay diferentes formas de verlo, pero claro, mencionaba la palabra brujería o tarot o algo por el estilo y era como, eso es raro, eso es como, ¿qué es lo que haces exactamente con eso? No, nada, o sea, simplemente reflexionamos en cómo ser mejores personas y cómo dejar el mundo un poco mejor de cómo lo encontramos, pero sí, acá se vive un poco así. Sí. Totalmente, al final en la sombra está nuestra libertad, ¿no? En todo lo que rechazamos está nuestra libertad y él forma parte de nosotros porque nosotros somos todo el aspecto, el espectro de la humanidad.
y abarca hasta las partes más desagradables. O sea, si tuviéramos el mismo sistema, o sea, las mismas rutas neurológicas que muchas personas que han cometido actos horribles, seguramente cometeríamos los mismos actos, porque tenemos todo el espectro en nosotros mismos. Lo que pasa que pues lo rechazamos para cumplir con unos condicionamientos, que es la carta del diablo. O sea, justo la carta del diablo en el tarot viene a mostrarnos esto. Es hora de desapegarte de lo tóxico y volver a conocer esos condicionamientos, o sea, a desaprender esos condicionamientos que te impiden ser libre y liberarte de las cadenas que te creen, que tú mismo te has creado. Porque el diablo es eso, tú sola te has creado esas cadenas y están abiertas para que las abras cuando quieras y te liberes y encuentres tu poder personal, que está reconociendo tu oscuridad. O sea, solo vamos a agarrar nuestro poder personal reconociendo nuestra parte oscura, si no es imposible. No se puede, es pura superficialidad. O sea, o viajas al subconsciente o viajas a la sombra o no puedes abarcar todo tu poder porque vas a seguir identificándote y rechazando otras. Entonces es intenso el trabajo con la sombra y el tarot también te lo muestra, pero es liberador, es muy, muy sanador. Sí. Todas cuestiones que estuve resignificando mucho o reflexionando mucho en estos días. Esto muchas veces siento que la espiritualidad más moderna, ¿no? Esta forma de encarar la espiritualidad, que en realidad ya somos seres espirituales, pero solo que ahora estamos como de repente despertando y conectando con eso, muchas veces es desde el lugar de vibrar positivo todo el tiempo, ¿no? Como de repente rechazar todo lo que sea un pensamiento negativo o algo malo o esto o lo otro y conectar con esa parte luminosa. Y para mí eso es realmente perjudicial porque ¿no? De repente siento culpa por pensar algo negativo, entre comillas, ¿no? Como, entonces eso me genera un real conflicto interno porque de repente me siento culpable o me siento mal por haber pensado o haber dicho algo o haber, no sé, hecho algo que en definitiva es un aprendizaje. Me parece súper importante y también estuve como reflexionando mucho en la carta del diablo. Es una carta que salió mucho la semana pasada. En esto de, sobre todo porque en el episodio en el que hablé un poquito de la Wicca, hablé en esto de, estuve reflexionando en la necesidad muchas veces de poner como el mal afuera, ¿viste? Total, Y total, encima, total. malo o bueno también es como el polo de vuelta, la dualidad, ¿no? Y ponerlo afuera como si fuese algo que me lleva a hacer algo, ¿no? Y de repente la sombra está dentro. Totalmente, lo estás reprimiendo y te estás avergonzando y lo estás rechazando tú misma de ti, y se está proyectando fuera y se está reflejando fuera. La caza de brujas fue una sombra colectiva, la persecución de los judíos por los nazis fue una sombra colectiva. O sea, si nosotras no reconocemos lo reprimido en nosotras, se proyecta fuera, tanto individual como colectivamente. O sea, totalmente. De hecho, nuestras emociones negativas son nuestra hoja de ruta para nuestra sanación. O sea, son esenciales. Otra cosa es que yo luego elija tener un pensamiento más elevado, Ujú. básicamente porque me renta más estar en las posibilidades que en la queja. O sea, si yo me paso el día quejándome, al final es a mí a quien no me va a rentar. Pero mis emociones negativas como la culpa, el miedo, la inseguridad, el sentirme pequeña, todo eso son mi hoja de ruta para poder avanzar, porque todo eso está en una programación que adquirimos en la infancia y la hemos ido, o sea, la hemos ido reforzando pues hasta los 25 años, si me pongo generosa, ¿no? Y todo eso pues es interesante, yo creo que primero para poder como desplegar tu parte más espiritual, tu conexión con el ser, es esencial primero pasar por, yo lo hago mucho en terapia, por la parte oscura, ¿no? Un árbol con sus raíces, todo lo que está bajo tierra, el micelio, las raíces, la oscuridad. Hay que ir ahí, para poder encontrar los rayos de luz, hay que bajar, porque si no, o sea, es como tapar algo que luego va a aparecer otra vez en algún momento. Entonces, primero hay que hacer el trabajo con la sombra, hay que reconocerse vulnerable, hay que reconocerse todo lo que está ahí oculto y a partir de ahí, pues luego avanzaré mucho más conectada y dándome cuenta de mi oscuridad que me va a pertenecer toda mi vida, porque somos luz y sombra.
Pero lo que pasa es que la sombra pues la vamos iluminando. Ok, me doy cuenta que también soy egoísta en ciertos momentos de mi vida, me lo permito cuando me lo quiero permitir, pero no juzgo a las personas egoístas. Esa es la diferencia, ese es el trabajo con la sombra. O sea, tú te das cuenta que vas avanzando en tu trabajo con la sombra a menudo que vas juzgando menos a las personas. Y ahí te vas dando cuenta tu evolución. ¿No? Que puedes tender como, ay, es que esta qué descarada o qué egoísta o tal. Y te das cuenta que eso es algo que tú tampoco te estás permitiendo. Y tienes ganas de permitirte en ciertos momentos y lo tienes rechazado en ti. Entonces, bueno, pues eso es. Hermoso. Hermoso, magnético escucharte. Sí, un poco también la magia de la proyección. Viste que por lo menos también he trabajado mucho en desmistificar un poco la ley del espejo, que a veces la llevamos para el lado de que todo lo que hace o no hace un otro me corresponde y en realidad no es tan así, pero sí esas cosas que yo siento que me molestan, que de repente me hacen sentido, como que me hacen ruido, ¿no? Que decir, ok, si yo veo el egoísmo afuera, bueno, esto, en qué caso yo estoy reprimiendo o qué considero como egoísmo, porque incluso a veces hasta el amor propio se considera como algo egoísta, ¿no? Y de repente es justamente algo que puede terminar siendo muy sano para mi evolución. Pero sí, es súper magnético escucharte, es hermoso. Creo que ya este episodio superó los 30 minutos, poco importa tampoco porque es divino hablar con vos. Así que ahora sí voy a ir cerrando, más que nada para quienes nos van escuchando, también para que si en algún momento nos volvemos a encontrar, que confío a la vida que será así, ya sea en un círculo o donde sea, o quizás grabemos otro episodio juntas porque es muy lindo compartir con vos. Se queden ahí como a la espera de escuchar a Marina próximamente o de ver a Marina. Muchas gracias. Un placer, preciosa, para mí también. Un placer estar aquí, charlar contigo, compartir. Cuando quieras, hacemos otro. Y bueno, estamos muy en contacto. Yo te sigo siempre en tu Instagram, así que lo que necesites, nos hacemos un círculo, compartimos. Es un placer. Así que gracias por invitarme. Gracias, gracias totales. Gracias a los que y a las que siempre nos escuchan y me escuchan en este podcast. Les voy a dejar las redes de Marina en la información para que la puedan ir a seguir, para que puedan ver lo que ella comparte. Y bueno, nos estamos escuchando en un próximo episodio. Un abrazo enorme.